¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva edición del Doc Buenos Aires, en una edición realmente muy especial porque se cumplen los 20 años de esta muestra internacional de cine documental de Buenos Aires. Además lo hacemos este año de un modo muy, digamos, emotivo, muy sentido, que es en homenaje a su fundador, Marcelo Céspedes, que ya no estará con nosotros. Y nos parece que, bueno, es muy, muy rico, muy alentador y muy, digamos, muy acogedor, por lo menos para mí, poder recibir a algunos directores a través de esta obra que ahora estamos presentando, que ya pasaron por el Doc Buenos Aires, muchos de ellos, con sus piezas individuales, con sus obras individuales en ediciones anteriores. De lo que hoy vamos a hablar es de Dancing in the Street, 11 horas de separación, una película con un título muy críptico que les vamos a pedir a los directores que la expliquen. Y además lo interesante es que se trata de una obra colectiva, realmente es un film experiencia, diría yo, que también estoy muy curiosa por conocer los detalles de su elaboración, de su fabricación, que se originan en digamos así, un dispositivo, que podríamos llamarlo, que es el dispositivo que todos conocemos, que es el del plagio. Que el plagio, que es algo que se da tanto en el cine como en la escritura, como incluso en la pintura, en la música. El plagio, que es simplemente copiar, y de alguna manera o de otra todo lo hacemos, digamos. Yo creo que no partimos de una mirada cero, sino que siempre tenemos en nosotros la mirada de otros, ¿no? Que nos contiene y que contenemos. Entonces este dispositivo tan original del cual parte esta película, y que, digamos, se inicia en un taller muy especial, que ahora me gustaría que ustedes comenten, bueno, creo que es de lo que vamos a conversar en estos minutos. Así que les voy a pedir, estamos aquí con Alessandro Focaretta, con Francesca Svampa, con Germán Ayala, con Gabriela Robalcaba, ahora me cambió el apellido, Perdón. Bosque Negro, ¿no? Sí. Y bueno, y muchos otros que no pudieron estar hoy aquí, pero que los vamos a mencionar. Bueno, quien quiera comenzar, adelante. ¿Alessandro? No, yo estaba escuchando a Germán. Como no hay corporalidad en el Zoom, es raro, ¿no? Porque vemos las imágenes de los cuerpos, pero no son los cuerpos, con lo que resulta muy raro eso. No sé, para mí es la primera vez que me pasa algo así. Nada, o sea, primeramente quisiera como nombrar a todos, porque finalmente la película está hecha entre 12 personas, ¿no? 12 directores. En orden es James Benning, luego, bueno, estoy yo, Alessandro Focaretta, Germán Ayala, Andrea Novoa, Francesca Svampa, Letizia Simoes, Melissa Liebenthal, Gabriela Domínguez Rubalcaba, Fabiana Salgado, Yuji Codado, Yamel Thompson y Jaime Guerra. Somos 12 y bueno, lo que puedo decir como disparador es que nos encontramos todos en la Escuela de Cuba. Yo ya conocí a algunos desde antes y en el 2016 hicimos esa maestría en cine ensayo, y a partir de ahí tuvimos como primer profesor a James Benning, y finalizada, digamos, la maestría nos reunimos alrededor de una mesa y ahí surgió algo como muy espontáneo, que fue aquel de hacer un proyecto colectivo donde hubiese, digamos, el tema del plagio, ¿no? Y entonces pensamos que James nos pudiese ofrecer, regalar uno de sus obras, uno de sus cortos, y así él, digamos, nos pasó Dancing in the Street, que es el nombre de uno de sus cortos, y a partir de ahí empezó toda la cadena. O sea, lo pasó a mí, que yo lo plagié, y cuando yo lo plagié, lo pasé a Germán, y a partir de ahí, digamos, se desencadenó todo, ¿no? Y
no sé, a mí digamos, lo que me parece interesante de la experiencia es ver fundamentalmente como detrás, ¿no? De ese copiar, de ese plagiar al otro, en cierto modo, en esa repetición, digamos, está metido como la semilla un poco de la diferencia, ¿no? O sea, como al plagiar, ¿no? A otra persona, he podido como rehacer y reconstruir y construir una narrativa personal, ¿no? Y es como esa narrativa personal, en cierto modo, conectándola con otra persona, en este caso con Germán, Germán haya hecho otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco eso el juego, pero me gustaría que, no sé, que los demás también hablasen, que no soy solamente yo. Bueno, No sé, Germán, 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 fuiste aludido. Ah, bueno, fui aludido porque sí, seguí después de Alessandro, precisamente. Y bueno, sí, también como recordar un poco de dónde surge todo esto, ¿no? Y es de ese espacio tan especial que es la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y este lugar donde nos encontramos y donde nos conocimos, bueno, Alessandro mencionaba que con algunas se conocía, pero después de 6 meses allí, pues sí, sí llegamos, como decía Alessandro, a este momento de separarnos, que fue difícil, digamos, emocionalmente, volver además, salir de Cuba, volver de este lugar tan especial, volver a nuestros propios países, a esas realidades que nos estaban esperando. Y creo que fue más como una necesidad también, ¿no? Esto de seguirnos manteniendo unidos un poco en la distancia, cosa que es muy relevante hoy en día con todo esto de la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, valdría la pena también mencionar a alguien muy especial, o al menos a dos personas muy especiales que un poco estuvieron detrás de esta maestría, que es Susana Barriga y Tanya Ballet. Un saludo aprovechando este espacio, porque creo que también es la semilla de ellas, especialmente de Susana, siempre va a estar bueno, no sé si en todos, pero al menos en la mirada, digamos, que se formó, que se forjó durante esta maestría y las transformaciones que quizás muchos hemos podido tener desde ese momento. Eh, y bueno, sí, efectivamente, yo concuerdo con Alessandro que esta experiencia pues fue como por un lado muy personal también, muy subjetiva, como todo este tipo de ejercicios que aluden como a la correspondencia. O sea, por un lado empezamos como con esto del plagio, que en últimas muchas veces nos lo hemos cuestionado si realmente es un plagio o no es un plagio, porque igual estamos autorizando al otro a que lo haga. Entonces, como que combina diferentes dispositivos, ¿no? Subyace sobre todo esto de la correspondencia y como la naturaleza que tiene de reaccionar a lo que el otro también me está enviando, o me está diciendo, o me está evocando con esas imágenes y esos sonidos que estoy recibiendo. Y esto pensaría que es de lo más interesante, o bueno, fue de lo más interesante para mí en este caso, porque primero, son miradas que de alguna manera yo ya conocía, porque nos conocimos intensamente, digamos, en esos 6 meses allí en la maestría, en el marco de procesos creativos también muy personales, en muchos casos, ¿no? Eh, y fue muy lindo seguirnos conociendo de alguna manera a través de imágenes, ¿no? Entonces, además imágenes que ya estábamos haciendo en otros contextos, en otras latitudes, digamos, como empezando a aludir ya a esto de los grados de separación. Eh, y que también da cuenta, creo yo, de un proceso no solamente colectivo, sino también personal. Es decir, nosotros tardamos, me corrigen, creo que más de 2 años, 2 años y medio o algo así, entre el primero, digamos, entre Alessandro, que recibió de James, y el último, que fue Jaime Guerra, que realmente fue hace más bien poco, ¿no?
y esto nos coge a cada uno en momentos muy distintos, digamos que efectivamente esos primeros, esos que lo hicimos como los primeros meses después de salir de Cuba, claro que estábamos en un momento como de esa coyuntura, quizás como de esa experiencia común del regresar a casa, pero a qué casa o dónde está mi hogar realmente y qué es lo que, cómo miro ahora después de esta experiencia, y a otros los habrá agarrado en otro momento, personales también, o sea, bueno, ya no voy a empezar aquí a hacer infidencias, digamos, pero sí que fue lindo encontrar como la sensibilidad no solamente de cada persona, sino del momento de cada persona en lo que iba recibiendo. O sea, para mí, por ejemplo, recibir lo de Alessandro, que es, bueno, que después o en ese momento también sabía un poco por una situación familiar por la que estaba pasando, y aquí empecé a hacer infidencias, pero encontrar esa mirada y esa emotividad o sensibilidad en las imágenes sí que fue lindo, y luego yo intentar decir algo, o sea, creo que también para cada uno habrá sido como una oportunidad también de expresarse más allá de quién era el destinatario, sino de expresarse desde ese momento en el cual estaba. Creo que me extendí un poco. Sí, eso es lo interesante, además de la experiencia, que es una experiencia humana, ¿no? Esta película para ustedes. Esa sensación, digamos, se tenían que separar y no querían separarse, y de alguna manera lograron mantenerse unidos a través del cine. Esto es como muy, muy interesante, muy raro y muy interesante. Francesca, ¿querés comentar cómo fue tu proceso? Sí, y yo quería también o sea, porque claro, el proceso de cada uno, aclarar que en esa cadena de plagios de películas que iban pasando, cada uno veía solo el anterior, o sea, no veía las varias anteriores. Entonces era un poco, por un lado, a ciega, y también otro punto que yo creo que para mí, y eso en mi proceso, y de ahí los 11 grados de separación, desde el primero que era el de James Manning. Y también otro aspecto que sí ha influido en mi proceso personal, y inevitablemente de todo, es que no habíamos conversado ni pensado qué querías decir concretamente plagiar, porque el plagio es algo como que a nivel abstracto entendemos todos como sin tanta explicación, pero realmente cuando te llega una película y tu tarea es plagiarla de alguna forma, o sea, digamos, tu misión dentro del proyecto colectivo, ahí sí yo me empecé a poner muchas preguntas y claro, una gran parte fue reflexionar sobre qué es plagiar, porque el plagio tiene también un punto de copiar, pero ocultamente, ¿no? Y nada, entonces pues yo pues lo resolví de mi forma, y también acabó siendo el reflejo de justamente lo que mencionaban antes, que es lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, un invierno, después de haber estado 6 meses en Cuba, en mi casa de origen, digamos, pero sola de alguna forma, lo grabé toda sola. Eso también yo creo que son las circunstancias de cada uno que hacen que dentro un intento de plagiar, que quiere decir como mantener una igualdad, si queremos, en realidad luego cada película tiene detalles, y no solo detalles, tiene imágenes y una sensación, una atmósfera diferente. O sea, a mí me llegaron imágenes desde Colombia, por ejemplo. Hice mi corto en Italia y las envié en el sur de Chile. O sea, pues como, y también, sí, lo que creo que Germán lo decía, tiene el punto de la correspondencia, porque el conocimiento que hemos adquirido cada uno de nosotros, de grupo, de todos los demás,
en esos 6 meses intensos y de también conocer y reconocer las miradas de los demás. Las imágenes quizás nos decían más o nos decían cosas que a lo mejor proyectábamos por conocer quién la había hecho, pero sí también esa parte muy psicológica y sentimental tuvo su peso, que a lo mejor lo tienen todas las películas, pero en eso tiene ese punto personal muy fuerte de grupo, yo creo, de miradas. Y sí, mi proceso fue más bien breve y me agarró todavía así, pues ya eso nota anecdótica, todavía en ese momento de transición desde Cuba, Latinoamérica, Europa. Además, justo vivía donde había habido un fuerte terremoto y todo eso. Sí, o sea, la película te llegaba y tú no es que estuvieras, digamos, lista. necesariamente preparado, ¿no? ¿Y Gabriela? Pues sí, justo eso que dice Francesca me parece sorprendente cómo hay una parte mucho de la confianza que, como decían, hubo un conocimiento muy intenso durante esos 6 meses en la maestría entre nosotras y cuando estábamos a la expectativa de que nos llegara la carta, o que nos llegaran las imágenes, pues claro, o sea, sabíamos de que ya pasó de tal a tal, ¿no? Ya sabíamos más o menos la ruta de lo que, bueno, ya la tiene ahorita Francesca, ya lo tiene Germán. Entonces, había una expectativa de lo que se estaba generando sin saber de lo que se estaba generando, ¿no? Pero sabíamos que algo ya estaba sucediendo, que era por la película, ¿no? Mientras todos andábamos en cada uno de nuestras cosas. Y esa expectativa, cuando te llegaba pues la correspondencia, bueno, yo sentía así como un compromiso muy grande también de sentir la presencia de todas, de todos, en este momento, o sea, en el momento de decir, bueno, ok, ya está aquí y ahora, claro, en medio del trabajo, en medio de la vida, en medio de viajes, ¿no? A mí me agarró también en un viaje a la frontera. Entonces yo todo lo trasladé a la frontera norte con Estados Unidos. Yo lo trasladé a ese momento. O sea, realmente si yo hubiera filmado en mi casa, en Chiapas, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero en ese momento, que yo tenía ya el compromiso de hacerlo, pues las circunstancias se dieron así y salió, y claro, y eso le da un carácter de lo instantáneo, de lo azaroso, de la magia que sucede también cuando hay esa pues, especie de suerte también, de confianza, ¿no? Pues en que la pieza iba a resultar de alguna manera, ¿no? Que la pieza no dependía de un relato, sino dependía de precisamente el azar, ¿no? Entonces, confiar en eso y pues ahí salió, por ejemplo, en mi parte, pues sí, fue durante un viaje a Tijuana. Entonces, y bueno, me parece muy interesante ya luego al verlo junto, al ver la pieza completa, que cómo cada uno interpretó esto de plagiar, ¿no? Cómo cada uno se apropió de las imágenes del otro o de las ideas y cómo eso al final, cuando ves la pieza completa, hay una sensación como de que hubieran como mensajes ocultos que se trasladaron desde no sé, desde la persona 2 a la 5, ¿no? O sea, de repente habían como sorpresas pues probablemente como decíamos, de la formación que tuvimos en Cuba, de esta idea, o sea, un poco de lo que ya traíamos ahí trabajando cada uno de nuestros procesos creativos y que al final se logró logramos coincidir ciertas cosas, ¿no? De repente el plagio parece que sí sucedió, o sea, porque si tú ves el primero y el número 12, de alguna manera hay algo, ¿no? Como que sí se logró pasar, ¿no? Y que a lo mejor tiene que ver con esto de lo azaroso, de lo íntimo,
que me parece que además, bueno, pues, y cada uno con su personalidad, ¿no? Ojalá estuviéramos todas aquí, porque sería, o sea, es muy impresionante cómo cada pieza es única, cada pieza da referencia del momento y de la persona que lo hizo, ¿no? Y bueno, ahora también como mencionaba Germán, tan importante que es ahora la comunicación a pesar de la distancia. Nosotros nos adelantamos a la pandemia, tuvimos una especie de, sí, como una visión que nos, o sea, porque ahora, claro, las piezas colectivas me parece que, no sé, quizás van a empezar a tener ahí una emergencia, Perdón, ¿no? una Sí. sola cosa, creo que se va a cortar. Bien. Nos volvemos a conectar si se Uh-huh. corta porque tenemos un problemita técnico. Así Bien. que lo único El mismo enlace, corta de Sí, sí. volvemos a conectar. Sí. Pues sí, como les decía, que yo estaba pensando en que las personalidades de cada uno se atraviesan, ¿no? Y que creo que justo así pensando en qué es el plagio, que sería un poco como el tema, así como el pretexto, hay algo del plagio que se nos metió, digamos, o sea, más bien hay algo de cada uno de nosotras, de nosotros que estuvimos en el máster en Cuba, hay algo de cada uno que está impreso ya en nuestra mirada, ¿no? Y que creo que el plagio precisamente se logró a partir de ese también como reconocimiento de lo colectivo, ¿no? Como del sabernos que pues era una mirada colectiva. Entonces, eso, como creo que por ahí sería como mi experiencia y mi sensación al respecto. Gracias. ¿Fabiana? Sí, voy. En mi caso particular, bueno, pues a ver, siguiendo un poco esta misma línea por la que habló Gabriela, me pasó, fue más o menos lo mismo, fue como intentar reconectar después del tiempo que habíamos pues compartido todos en la escuela, en la ICTV, pues intentar un poco reconectar con el espíritu de cada uno, teniendo en cuenta el concepto que habíamos manejado para la idea de este plagio que estábamos armando entre todos. Y pues un poco mi proceso fue basado en la obra, por supuesto, anterior que había visto, que era la única que había tenido acceso, pues un poco el espíritu que me quedaba de lo que yo conocía. En el caso mío me intentó trabajar en base de la obra de Gabriela, casualmente, que acaba de hablar ahora. Y pues un poco fue eso, como traer muchas sensaciones, recuerdos, sentimientos detrás, sobre todo, que ya tenía incorporado, sobre todo porque Gabriela pues filmó en México y basado en la experiencia que habíamos tenido aquí en la escuela de cine, en el tiempo que compartimos juntos durante la maestría, pues un poco fue remitirme a todo ese mundo de Gabriela que me vino con el material que me llegó, que había filmado. Entonces un poco traté de trabajar desde mi espacio personal, íntimo, privado, filmé en mi barrio, tratando un poco de respetar la visión y las ideas que había pues obtenido del trabajo que me había llegado por parte de Gaby, y tratando de hacer una continuidad, de continuar un espacio, como plantear un espacio extendido, más allá de que como estábamos en lugares diferentes, en espacios geográficos diferentes, pero tratando de que hubiera determinados puntos de conexión entre lo que yo filmaba, remitiéndome a lo remitiéndome a lo que había visto en el trabajo de Gabriela. Entonces un poco ese fue mi proceso, fue muy interesante, lo agradezco mucho, sobre todo por todo lo que me dejó, por cómo significó también luego después el proceso de terminación de la película, y un poco pues tratar de conservar el espíritu de lo que significó habernos conocido, y tratar de manifestarlo a nivel de imágenes en la película, imágenes y sentimientos. Entonces, pues, más o menos fue ese proceso. Yo pienso si además de justamente esta posibilidad que les dio
esta experiencia de, digamos, de reconocerse en las imágenes de estos otros a los que estaban unidos tan afectivamente, digamos, entre sí. ¿Les quedó alguna, no sé, es una pregunta que me hago, si la idea del plagio como dispositivo les permite pensar nuevas realizaciones, o cómo incorporar esta idea del plagio a otro tipo de producciones, ¿no? Si les trajo alguna reflexión desde el punto de vista del cine también, esta idea del plagio. Ok, Yo no sé. nosotros o... Vale. No sé, yo tengo la sensación de que la idea del plagio, tal y como uno la puede concebir, me da la idea, un poco como dije antes, de la fuerza que tiene el sentido de la repetición, ¿no? Y de cómo de cómo en la repetición está puesta un poco la semilla de esa diferencia. O sea, de cómo al repetir un gesto, el gesto no se repite de la misma forma, sino que se repite de una forma diversa. Entonces eso a mí me pasó con la película. Y el plagio, en cierto modo, por lo menos en cómo lo veo yo, se traduce en cómo una obra es también el resultado de otra obra, ¿no? Cómo es el resultado y cómo en esa obra hay una eco también de la otra obra. Aquí está a la clara, en el sentido de que al principio el plagio se repite tal y cual, ¿no? Hay una estructura de repetición, pero luego llega un punto que algo sucede, que algo se rompe, y entonces la narrativa ya no es repetitiva, sino que empieza a desencajarse y ¿cómo se dice? A formarse, se forman una se estalla, ¿no? En otra cosa, ¿no? En otra cosa completamente diferente. Y eso para mí un poco me ha quedado de eso. Y por otro lado también como la experiencia de otro en mí se ha traducido en mi experiencia, o sea, cómo el otro a mí me ha servido también para ver mejor la experiencia del presente y cómo reproducirla, cómo traducirla, ¿no? en imágenes. Y bueno, estábamos frescos también de todo lo que nos ha enseñado parte de la maestría, ¿no? Y de cómo, en cierto modo, se puede hacer una película también sin guión. Un poco como nos enseñó Susana, de que esa ausencia de guión se rige, en cierto modo, sobre una presencia de una estructura, ¿no? De una macroestructura. Siempre hay estructura. O sea, las cosas no se hacen a lo loco. O sea, uno se puede volver loco, pero siempre volvemos como, en cierto modo, a la creación de una estructura que rige, ¿no? esa película. Eso me pareció lo más interesante. Fue muy enriquecedor. Desde mi parte puedo decir que fue muy enriquecedor. Yo creo que esa estructura que dices, Germán, Alessandro, esa estructura es la premisa, ¿no? O sea, justo la premisa del plagio permite que haya algo base, pero que también haya una posibilidad infinita de reinterpretarnos, ¿no? Y justo ahí a mí también creo que esa parte me queda resonando y me pareció una súper experiencia de que se puede ver la película completa y le encuentras esa estructura, ¿no? O sea, si le encuentras esa estructura que se hizo pues un poco, sí, dejando un poco en el azar, pero también bajo una estructura, ¿no? Bajo una premisa. Y como nos dijo una vez Rebecca Baron, es la coherencia dentro de la incoherencia, ¿no? Eso. Como esa incoherencia, en cierto modo, va formando una coherencia en las imágenes. Y sin duda lo que permite también que después cada espectador se haga su propia película, porque establezca las propias relaciones, las propias interacciones, encuentre similitudes o diferencias, incorpore y haga otra película. Eso también es lo interesante de estas cuestiones abiertas, que parece que no tienen lógica y la tienen muy internamente, ¿no?
Bueno, Germán, ¿algún otro comentario? No, me quedo también como con algo que decía Alessandro, que tiene que ver con esto del eco, ¿no? De la resonancia, de lo que va resonando, quizás en algún momento. Digamos que esta experiencia, este proceso, pues evidentemente tiene dos momentos, al menos dos momentos, ¿no? La primera como muy personal o muy individual, de cuando lo recibes y haces lo tuyo y lo envías, ¿sí? Pero igual, recibiste solamente un pedacito, que fue el que te antecedía, y luego envías tu pedacito, ¿no? Pero luego ese otro momento que realmente vino a suceder hace más bien poco, de poder armar toda la película, montarla, pues, que decidimos obviamente respetar la cronología de esa correspondencia, pues fue otro momento muy, muy extraño, muy sorprendente de alguna manera, ¿no? Y es donde empieza uno como a encontrar nuevamente o a repasar, digamos, a encontrar otro sentido, y es donde surgen como esas resonancias que uno dice, pues es como sorprendente de alguna manera, por más que incluso supiéramos que estábamos haciendo había unos acuerdos pequeñísimos y que supiéramos que estábamos compartiendo algo en conjunto, pero luego verla hecha, imágenes y sonidos de corrido, y que de pronto hay una correspondencia, un eco más bien, entre algo que estaba al principio, que luego desaparece y quizás vuelve a aparecer, o que como decía Alessandro, como que hay algo remanente que está allí, que no está en la superficie. Eso pues ha sido sorprendente para mí, ha sido muy, muy lindo, digamos, de descubrir, y que lo seguimos descubriendo. De hecho, muy pocos, de hecho no hemos tenido así como mucha oportunidad de verla en armado, finalizada, pues. Y creo que todavía nos quedan resonancias por recibir, ¿no? Claro, bueno, ahora que es el momento que uno se separa de la obra y la obra empieza a tener su propia vida, independientemente de cada uno de ustedes, y bueno, y va a ir a su suerte, ¿no? También eso es lo interesante de este proceso. Yo diría como corolario que, digamos, podríamos decir cuánta creatividad que hay en la copia, digamos, ¿no? Porque es algo impensado. A mí me gusta el hecho justamente que esta película te lo muestra, te lo muestra, te lo hace consciente. Como proceso me parece riquísimo, y como, digamos, como reflexión para el lenguaje cinematográfico también. Que el espectador pueda tomar conciencia de eso, que la copia no es una mera copia, siempre es algo transformado, ¿no? Así que bueno, nada, les agradecemos muchísimo que haya confiado una vez más en el DOC Buenos Aires para presentar, para estrenar, por lo menos para América Latina, la película. Y bueno, les deseamos, por supuesto, a todos nuevas películas. El DOC espero que siga existiendo el año que viene, tal vez, y ojalá sea presencial, o mixto por lo menos, porque abre nuevas posibilidades, también lo virtual, alcanzar nuevos públicos. Y bueno, nada, si alguien tiene una reflexión, sobre todo aquellos que ya pasaron por el DOC Buenos Aires, si quisieran comentar algo para este cumpleaños, digamos, estaría muy bueno decir algo para los espectadores. Alessandro, sobre todo, que tuvo la oportunidad de estrenar su película. Me da pena que falta Andrea, que faltan otros, ¿no? Que Yuji también. Sí. Bueno, vimos el trabajo de Andrea, de Francesca, de Jaime, de Yuji Kodato, que también tuvo sus películas en el DOC. O sea, sí. Bueno, y las de los demás, por favor, las esperamos. Leticia. Y Leticia también. Sí, sí, es verdad. Bueno, tú también, sí. ¿No, Fabiana? Sí, sí, casi todos. Ya no son vírgenes del DOC. Para nada. Bueno,
nada, no los quiero forzar a decir nada. No, y ojalá de verdad, o sea, se pueda recuperar esa corporalidad, porque ya está bien, digamos, la potencialidad que tiene lo virtual, pero realmente el cine o sea, necesitamos de esa corporalidad, ¿no? En una sala, aunque suene un poco cursi y todo, pero qué sé yo, o sea, es como es una urgencia también esta, ¿no? Y bueno, y nada, Carmen, gracias por este A encuentro, ustedes. por aceptar la película también, a Roger también, porque sabemos que los procesos de selección son siempre, ¿cómo decir?, estrictos y por lo menos eso nos hace, no sé, como un pequeño orgullo de decir que es una película de calidad, que no entra dentro del entretenimiento, sino dentro de una película que por lo menos puede entablar un discurso alrededor del cine, ¿no? Que eso es lo que compartimos con todos, o sea, con todos mis compañeros, ¿no? En general. O sea, es hablar de cine, ¿no? De eso intentamos desde el DOC Buenos Aires, justamente, ¿no? Sí, Hablar sí. de cine. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos, ¿eh? gracias a Muchas ustedes. gracias, Todas. Carmen. Bueno, Gracias. mucha suerte y que siga el Feliz de doc. verlas, feliz de verlas y Sí, verlas. De que verdad. disfruten la Igualmente. película. Sí. Bueno,